Hola chicos, hoy vamos a ver el TP de Redox, ¿sí? Que es el número 2. Entonces, lo primero que nos da es una pequeña introducción sobre lo que es una reacción redox, que es una reacción, ¿sí? Donde vamos a tener una especie que se reduzca y una especie que se oxida. Em, Cada una de ellas va a denominarse agente reductor cuando ceda electrones y agente oxidante cuando gane electrones. Una forma de escribir estas reacciones es, bueno, primero la reacción de reducción, luego la de oxidación y llamadas semirreacciones, ¿no es cierto? Y balancearlas. Este balance puede hacerse de dos métodos, el método de oxidación y el método del ion-electrón. Ambos métodos van a necesitar que se cumpla, ¿sí? Estas dos cosas, el balance de masa y el balance de carga. El balance de masa significa que de ambos lados de la reacción haya el mismo número de átomos de cada tipo, y el balance de carga significa que de los dos lados haya la misma cantidad de electrones, es decir, que la cantidad de electrones que se pierde sea igual a la cantidad de electrones que se gana. El método que vamos a ver nosotros es el método ion-electrón. Para eso, primero tenemos que escribir la ecuación no balanceada, ¿sí? la global, digamos, identificar qué especie se oxida y qué especie se reduce. Después, dividir esas dos eh, especies en semirreacciones. Primero escribimos la de reducción y después la de oxidación. Acuérdense que esas reacciones se realizan en simultáneo, ¿sí? No es que primero pasa una y después la otra, sino que pasan las dos al mismo tiempo. Después, para balancear las semirreacciones, vamos a balancear los átomos, ¿sí? De la especie que va a variar su número de oxidación. Después vamos a tener balance de cargas, en el cual vamos a agregar protones u oxidrilos según que tengamos que balancear. Y acuérdense que los protones solamente es el medio ácido y los oxidrilos el medio básico. Después vamos a balancear la masa total, ¿sí? Eso también se puede completar con agua. Después vamos a tener el balance de los electrones entre las dos semireacciones, es decir, que en la reacción de oxidación y en la de reducción tiene que haber la misma cantidad de electrones para que se puedan cancelar. Y después vamos a sumar las dos semireacciones, ¿sí? Para obtener la reacción neta. Ahora, la actividad que nos da acá solamente es una y nos dice que eh, tenemos que escribir las especies en la forma según cómo se presentan en solución acuosa, es decir, escribir las especies en sus iones, ¿sí? Determinar el número de oxidación del átomo central y clasificarlas en agentes oxidantes y reductores. Entonces, yo les hice un cuadrito para que sea más fácil ver esto. Vamos a tener los reductores, sí, o sea, los agentes oxidantes que se van a reducir van a ser el permanganato, el dicromato y el yodo, ¿sí? Ahora, los que vamos a tener como agentes eh, oxidantes y que se van a reducir van a ser el ácido, el hierro y el bromuro. Entonces, esas son todas las combinaciones que yo tengo que hacer. Cada uno del permanganato con cada uno de estos, el dicromato con cada uno de estos y el ioduro con cada uno de estos. Entonces, una vez que tenemos eso, lo que vamos para poder ver el número de oxidación del átomo central, únicamente buscamos estas especies en el compendio de unidades en la parte del látimer y ahí nos va a decir cuál es el estado de oxidación, ¿sí? Por ejemplo, en el permanganato es +7 y en el ácido es -2, en la parte de azufre hay que buscar. En el hierro va a ser +2, en el bromo va a ser -1,
en el yodo va a ser -1/3, ¿sí? Y bueno, después nos dice que hay un video en YouTube, ¿sí? Que ustedes si quieren lo pueden ver. Em, y bueno, acá hay que observar los cambios macroscópicos. También se los puse para que después vean ustedes y comparen. Cuando ya tenemos el permanganato que va a actuar con el ácido, va a pasar del violeta, que le corresponde, que es el color del permanganato, sí, a blanco. Ese blanco va a ser el precipitado, que es el azufre sólido que va a precipitar. Con el permanganato y el hierro vamos a tener que pasar de violeta a verdoso amarillento. El violeta de nuevo va a corresponder al permanganato. El verdoso amarillento va a corresponder al hierro +3, ¿sí? Después todo eso lo vamos a ver cuando hagamos las reacciones. Después en el permanganato, con el bromuro, vamos a tener de violeta, de nuevo que es el violeta siempre va a ser el permanganato, a marrón oscuro, que va a ser el bromuro 2, o sea, el bromo 2 líquido, ¿sí? Con el dicromato, el dicromato va a tener un color anaranjado, ¿sí? Entonces eso es lo que vamos a ver siempre primero. Vamos a tener el anaranjado, que va a pasar a un verde claro y a precipitado. El precipitado va a corresponder al azufre sólido y el verde claro va a ser los iones de cromo +3. Después vamos a tener de anaranjado a verde amarillento. Eso de nuevo vamos a tener con el hierro. Acuérdense que acá también estaba verde amarillento. Entonces eso va a corresponder al hierro +3 y también al cromo, ¿sí? Como el cromo también es verde, es como una combinación entre esos dos colores. Después vemos que en el cromo con el bromo no hay cambios. Vamos a tener después el trillo duro con el ácido. Eso va a pasar de marrón oscuro, ¿sí? Que va a ser el color pardo rojizo que es característico del trillo duro, a blanco. Ese blanco va a corresponder al precipitado, que es el azufre sólido. Y después con el hierro no vamos a ver cambios y con el bromuro tampoco vamos a ver cambios. Es decir, que se mantiene pardo rojizo tanto al comienzo como al final de la reacción. Entonces, esa sería la 2. En la 3 nos dice justificar todo eso con ecuaciones. Bien, para eso vamos a tener acá nuestras redox. Como dijimos, el permanganato siempre iba a actuar como el agente oxidante, por lo tanto se va a reducir. Va a pasar de permanganato +7 a magnesio +2. Esto es porque primero que es el más estable, el manganeso +2, ¿sí? Entonces por eso va a pasar. Y después vamos a tener el ácido que va a pasar a azufre sólido. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Vamos a balancear las masas primero, ¿sí? Vamos a tener que poner 4 aguas, porque acá tenemos 4 oxidrilos, 4 oxígenos, perdón. Y eso nos va a dar que cuando agreguemos las aguas nos va a dar 8 protones acá. Por lo tanto, agregamos 8 protones de este lado. Y para balancear las cargas agregamos 5 electrones, ¿sí? Porque tenemos un electrón negativo y 8 positivos. Si agregamos, y de este lado tenemos 2 positivos. Por lo tanto, tenemos que llegar a 2 de este lado. Si nosotros hacemos 5 más 1 es 6, entonces 8 menos 6 nos da 2. Por lo tanto, 2 y 2 de ese lado. Para el ácido vamos a tenemos 2 protones de este lado, pero de este lado no tenemos nada, ¿sí? Entonces le agregamos 2 protones. Y de este lado no tendríamos, o sea, S-2 es el estado de oxidación del átomo central, que sería el azufre, pero no estaría, así es como que ahí está tapadito. Entonces, si de este lado tenemos 2 protones, tenemos 2 cargas positivas, pero tenemos que llegar a 0.
Por lo tanto, para neutralizar eso agregamos 2 electrones. Entonces, 2 positivos y 2 negativos se me cancelan y me hacen 0 cargas. Ahora, para poder balancear las dos cargas de las dos semireacciones, como acá tengo 2 electrones y acá tengo 5, no los puedo cancelar. Por lo tanto, multiplico la de arriba por 2, que es el número de electrones, y multiplico la de abajo por 5, que es el número de electrones de arriba. Entonces ahora únicamente sumo todo, ¿sí? Y nos da eso. Escribo los potenciales, los resto y me da que el potencial es 1,4 volts. Esto significa que es mayor a 0 y que la reacción ocurre. Entonces, si vemos los cambios macroscópicos, ven que acá está el azufre sólido y que acá está el permanganato. Entonces, está bien que pase de violeta a blanco, ¿sí? Ahora, para el permanganato y el hierro. El permanganato de nuevo sigue pasando a magnesio más 2 y el balance es el mismo que arriba, ¿sí? Y en el hierro vamos a tener que el hierro más 2 se oxida a hierro más 3, ¿sí? Entonces, balanceamos todo de nuevo. Acá únicamente hay que agregar un electrón porque tenemos 2 positivos y acá 3. Si agregamos un electrón negativo, 3 menos 1 me da 2. Entonces me quedan 2 y 2. Como acá tenemos 5, no podemos cancelarlo con este 1, entonces multiplicamos la reacción de abajo por 5. De nuevo, restamos los potenciales, vemos que esto nos da positivo y ocurre. Entonces, ¿qué tenemos que ver? ¿Qué nos da de producto? Nos da el hierro más 3 y nosotros de reactivo de nuevo teníamos el permanganato que era violeta. Entonces, pasa de violeta a verdoso amarillento que corresponde al hierro más 3. Ahora, para el bromuro. El bromuro va a pasar a bromo 2 líquido, ¿sí? Eso también se balancea con electrones nomás, porque tenemos 2 negativos, agregamos 2 negativos de este lado, multiplicamos por los electrones, o sea, 5 de la reacción de arriba, 2 de la reacción de abajo. Y restamos los potenciales. También nos da un potencial mayor a 0 y vemos qué ocurre. Por lo tanto, acá tenemos el bromo líquido, ¿sí? Y el permanganato que era violeta. Entonces, de violeta a marrón oscuro, que corresponde a bromo líquido. Ahora, para el dicromato, ¿sí? El dicromato tiene estado, o sea, el ion central, el átomo central, que es el cromo, ¿sí? Por eso lo vamos a buscar en Latimer, en la parte de cromo. Vamos a ver que tiene estado de oxidación más 6. Por lo tanto, este se va a reducir a cromo más 3. Esto va a pasar en todas las reacciones que tenga el cromo, ¿sí? De nuevo vamos a tener el ácido que va a pasar a azufre. Entonces, a partir de acá ya tenemos las mismas reacciones de oxidación que el balance es la misma que con el permanganato. Lo que me va a cambiar es el balance del cromo, porque ahora en vez de tener permanganato voy a tener dicromato. Entonces balanceamos esto, ¿sí? Me queda, tengo 7 oxígenos de este lado y de este lado tendría 2 cromos, ¿sí? Primero balanceo el cromo, le agrego un 2. Como tengo 7, necesito agregar de este lado 7 aguas para tener 7 oxígenos. Pero ahora tengo acá 7 por 2, 14 protones. Entonces agrego 14 de este lado. De este lado tengo 6 cargas positivas porque tengo 2 cromos y cada uno tiene 3 cargas positivas. Entonces 3 por 2 es 6. 6 cargas positivas. De este lado tengo 2 cargas negativas del dicromato, 14 positivas. Entonces para llegar a 6 tengo que agregar 6 electrones negativos. Entonces 6 más 2 es 8. 14 menos 8 me da 6. ¿Sí?
Entonces acá únicamente lo que hago, bueno, esta reacción me queda igual balanceada que antes. Hago como de este lado tengo 2 electrones y yo necesito 6, 3 por 2 es 6. Pero también podría ser acá multiplicar por 2, ¿sí? Y acá multiplicar por 6. O sea, es lo mismo. Pero bueno, para simplificar los pasos, multiplicamos por 3 acá directamente y listo. Entonces, bueno, sumamos todo y restamos los potenciales. Eso me da 1,27. Eso me da que ocurre. Bien, entonces si vamos a, a ver el cambio, vamos a tener que pasar de anaranjado a verde claro. Entonces el verde claro va a corresponder a los iones cromo más 3 que nosotros teníamos como producto. Y después vamos a tener el azufre sólido, así que también va a haber un precipitado, ¿sí? Entonces, siempre hay que corroborar lo que estamos viendo macroscópicamente con lo que nosotros obtenemos, ¿sí? Ahora, vamos a tener acá de nuevo el dicromato con el hierro, es de nuevo el mismo balance, restamos, ¿sí? Y eso nos va a dar qué ocurre. Entonces, vemos que tenemos de producto el hierro más 3 y el cromo más 3. Por lo tanto, esos dos van a tener como colores parecidos, por eso nos va a dar de anaranjado, que era el dicromato, a un verde amarillento, más o menos, que corresponde al guión hierro y al guión cromo. Bien, y después vamos a tener el dicromato con el bromuro. De nuevo el mismo balance, restamos los potenciales y acá nos da positivo. Entonces eso significa que ocurre. Pero, ¿qué pasa? Acá nosotros no vimos cambios en el tubito. O sea, nos vimos que cuando le agregaron las cosas quedaba del mismo color. Pero eso pasa porque nosotros como producto vamos a tener el bromo líquido, ¿sí? Y el cromo más 3. Pero como al bromo líquido nosotros lo tenemos en solución en fase acuosa, ¿sí? Eh, va a tener un color amarillo. Sí, el bromo líquido puede estar en fase orgánica o en fase acuosa. En este caso va a estar en fase acuosa y tiene color amarillo. Y el dicromato, acuérdense que también tenía un color anaranjado. Entonces, ¿qué pasa? Si nosotros combinamos amarillo, anaranjado, que es el dicromato que teníamos inicialmente, con el amarillo del bromo 2 líquido, ¿sí? Es como que no, al combinarse no se ve ese cambio de color, porque son colores muy parecidos. Por lo tanto, la reacción sí va a ocurrir, sí va a haber una reacción redox, pero no vamos a estar viendo el cambio macroscópico. Bien, ahora, con el trillo duro hacemos lo mismo, balanceamos la reacción, lo enfrentamos al ácido, vemos el potencial, nos da qué ocurre, ¿sí? Porque es mayor a 0. Entonces tenemos el azufre sólido que va a ser un precipitado, ¿sí? Entonces pasa de marrón oscuro, que corresponde al trillo duro, a blanco, que es el precipitado. Este sería el pardo rojizo, ¿sí? El marrón oscuro. Después, con el hierro vamos a tener que no ocurre, ¿sí? Porque nos da negativo. Por lo tanto, si nos da negativo, significa que no va a haber un cambio de color o de precipitado porque la reacción no produce nada. Entonces, eso es lo que vemos, que no hay cambios y está bien porque no ocurre. Ahora, para el bromo, de nuevo, nos da negativo, por lo tanto, no ocurre. Entonces, eso quiere decir que tanto
en las dos reacciones estas últimas. Tanto al principio como al final vamos a ver ese pardo rojizo que le corresponde al trillo duro porque la reacción no se lleva a cabo. Otra cosa que no les dije es que el sulfuro de sodio que está acá lo vamos a representar como el ácido, ¿sí? que estuvimos poniendo, que sería este. Em, pero bueno, eso sería todo entonces de lo que es este TP. Espero que les haya servido y acuérdense de corroborar los cálculos. Y siempre fíjense, tipo, lo que ustedes tienen de producto con lo que pueden observar de la experiencia. Las dos cosas tienen que coincidir para que estén bien.